Dios les bendiga, mis hermanos. Espero estén teniendo un bendecido día. Estamos aquí para honrar y glorificar el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Les pedimos, mis hermanos, que sigamos en comunión con Dios también, como también pedimos que podamos adorarle a Él también en nuestras casas o en el lugar donde estemos. Que el Señor les bendiga y esperamos verles pronto. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones, mis hermanos. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Dios la gloria y la honra, Padre celestial, porque no hay nadie como tú. Dios no lo adoraba los hombres, por este gran poder, el gran Dios, digno eres de ser alabado, Padre celestial. Te bendecimos y te adoramos, Padre celestial. Recibe la gloria y la honra. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me
eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Recibe la gloria y la honra, Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Tú eres digno de ser alabado, Padre. Busqué a Jehová y halló y libró de todos mis temores. Alabado a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabado. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Y antes de respirar, soplas de vida en mí. Y has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Cristo Jesús. Te bendecimos y te adoramos, mi Dios. Santo, 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 Dios Todopoderoso, que vive y reina por los siglos de los siglos. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no di mi valor, te entregaste por mí. Y has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sí, Dios, rescataste, Cristo Jesús, y ahora somos libres. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas,
siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe hoy mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Gracias, Cristo Jesús. Te bendecimos y te adoramos, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Cristo Jesús. Tú creaste los cielos y la tierra, mi Dios. Gracias, mi Dios. Sino el Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor, sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor, hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación.
Dios poderoso, y de ti canta la creación. Hoy llenas todo tu Señor, te daremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiar al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, y de ti canta la creación. Y hoy llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Nuestro Dios, todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran Dios soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran Dios soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, y de ti canta la creación. Y hoy llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Gracias, Señor. Recibe la gloria y la honra, Padre Celestial. Dios, en este momento, Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios. Bendecimos y te adoramos, Padre Celestial, porque tú eres el único Rey de Reyes, nuestro pronto auxilio, Padre Celestial. ¿Dónde iremos, Padre Celestial? Porque sabemos que tú nos encuentras, Padre Celestial, y has venido a rescatarnos, Padre Celestial. Mis amados hermanos, en este momento venimos con el pan de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es pan y sabemos que también es vida. Así que dejamos con ustedes el Pastor Felipe, que Dios les bendiga. Esperamos verles pronto. Bendiciones. Gracias, mi hermano Ricardo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Amén. Creo que es una nueva etapa en nuestras vidas. Sé que muchos de ustedes están en casa hoy y están viendo este video, y creo que a todos nos ha llevado a un lugar donde pensamos dónde va a acabar esto, pero creo que la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros. Así es que donde esté usted, en su casa, con su familia, adórele al Señor, glorifique el nombre de Cristo Jesús. Son días difíciles, pero no imposibles, porque Dios está con nosotros. La Biblia claramente dice que es más grande el que vive dentro de nosotros que el que está en el mundo, y eso nos fortalece para que sigamos adelante. Creo que debemos darle la gloria y la honra al Señor constantemente, porque sabemos que Él tiene el control.
Él está todavía sentado en su trono. La última vez que yo estuve leyendo la palabra de Dios, y hace unos cuantos minutos atrás, la Biblia me declara que Él sigue sentado en su trono y Él tiene el control de todo, mis hermanos. Solamente hay que ser conscientes de lo que está aconteciendo y mantenerse en su casa y esperar al Señor. Este tiempo hay que usarlo para orar, para meditar en su palabra y para tener una comunión con nuestra familia. Yo creo que esa es una de las cosas que estamos pasando en este tiempo. Creo que en esta etapa Dios nos está mostrando qué tan importante es también tener la comunión como familia. Mis hermanos, donde estén ahí en su casa, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por lo que está haciendo. Amén. Antes de comenzar con el servicio. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor Jesús. Hoy en este tiempo sabemos que estamos pasando tiempos difíciles y sabemos que tú tienes todo en tu mano, como el último canto que cantamos. La creación declara tu gloria, Señor, y todos nosotros te adoramos, Señor. Padre, hoy en este día venimos y levantamos a todo este país, a esta nación, levantamos a todo el mundo, Señor, en lo que está aconteciendo con este virus, coronavirus, Señor, y pedimos, Señor, que tú tomes control de la situación. Sabemos, Señor, que para ti no hay ningún imposible, Padre, y hoy vamos a mirar cómo es que tú, a través de las Escrituras, nos muestras que eres el Dios verdadero, aquel que puede hacer todo posible. Sé muy bien, Señor, que tú con solamente hacer snap los dedos puedes cambiar toda la situación, Señor. Y pedimos, Señor, por los doctores, por los que están trabajando en las gasolinerías, por los que están trabajando limpiando, Señor. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están todavía trabajando y tratando de mantener la calma para dar lo que necesitamos, Señor. Las tiendas, las gasolinerías, como dije, Señor, los doctores, Señor. Padre, te pedimos por cada uno de ellos y te pedimos por la comunidad. Te pedimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, que tú les des paz y tranquilidad y que tú los guíes, Señor. Que nos guíes y que seamos obedientes a las reglas que han puesto, Señor. Y pedimos, Señor, que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre, Padre. Hoy en este día hemos adorado de labios, ahora vamos a adorar con tu palabra, Señor, y pedimos que tú, Señor, nos confortes a través de tu palabra, Señor, que tú nos guíes y que tú nos fortalezcas. Pido que todo lo que sea hablado en este día sea para la edificación de tu pueblo, Señor, y a mí dame sabiduría y entendimiento para decir tu palabra como es, Señor, que no le quite ni le ponga. Te damos gracias, Padre, y todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ustedes dicen en su casa, amén. Una de las cosas que estuve viendo hoy en la tarde es que al estudiar lo que vamos a estar viendo es la atmósfera. Es una nueva serie, vamos a entrar en la primera parte, y que es tan importante. Al estar viendo esto esta tarde, hay mucho que hablar de esto. Como cristianos hoy en este tiempo y lo que está aconteciendo, nos va a ayudar a saber cómo actuar y cómo comportarnos con el resto de las personas. Pero quiero que vayamos, vamos a comenzar, quiero que vayamos a la palabra de Dios, donde vamos a mirar qué es lo que hace Dios. Como ustedes saben, es mi primera vez grabando, entonces soy un poco, no soy de las personas que graba y que se ponen en videos constantemente, entonces va a ser la primera vez que sucede esto. Yo les pido que vayamos a la palabra de Dios y vayamos a Éxodo capítulo 40, versículo 34, y el tema de hoy se llama ¿qué estás cargando tú? ¿Qué estás cargando tú? Va a ser un tiempo de conocer qué es lo que estamos cargando. Es importante que sepamos qué estamos cargando. Como comunidad somos cristianos y necesitamos reflejar a Cristo Jesús. Y discúlpenme por mi titubeo o X cosa, es mi primera vez que estoy grabando, entonces es un poco de nervios. Van a decir, ¿usted, pastor, de nervios? Sí, un poco de nervios. Somos seres humanos, amén. En Éxodo capítulo 40, vamos a comenzar en el versículo 34, y nos dice claramente la palabra de Dios esto.
Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Éxodos 40:34. Miramos en este lugar, en Éxodos 40 es cuando se va a terminar ese capítulo 40 de Éxodos, cuando va a cerrar el libro de Éxodos, y miramos que Moisés es cuando establece el tabernáculo del Señor, es cuando forman el tabernáculo, hacen el tabernáculo, y los sacerdotes se visten de sus vestiduras y es lo que hacen, todo lo que el Señor les había dicho, cómo construirlo y todo. Entonces miramos que aquí en este versículo nos dice, y otra vez vuelvo a leer, dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Estamos viendo que al terminar de ser el tabernáculo, la gloria de Dios se postra sobre el tabernáculo de Dios. Y eso es impactante porque como seres humanos y como hijos de Dios, cuando nosotros venimos a Cristo, y esto vamos a conectarlo todo conforme vamos viendo, miramos que nosotros somos el templo de Dios ahora y nosotros estamos cargando algo. En aquel tiempo, en el Viejo Testamento, la presencia de Dios, la gloria de Dios se postraba o se ponía arriba del tabernáculo de reuniones, donde la gente estaba. Y dice la palabra de Dios que cuando se levantaba la nube, porque era una nube de día y de fuego en la noche, entonces el pueblo se movía, pero mientras que estaba la gloria de Dios en el tabernáculo, Moisés no podía entrar. Entonces miramos en esos versículos que nos muestra que como pueblo, y déjame decirle esto, como pueblo debemos de entender algo: lo que está escrito en el Viejo Testamento son sombras de lo que ha de venir, o lo que había de venir, que es mejor, es lo que debía de venir. Entonces miramos que eran sombras de lo que había de venir, y eso quiere decir que ahora ya no existe más el tabernáculo, sino que ahora nosotros somos el tabernáculo. ¿Se acuerdan cuando Cristo Jesús murió en la cruz? Y dice la Biblia que cuando Él murió, dice que el tabernáculo o el templo, dice donde estaba el lugar santísimo, se rompió la cortina de arriba para abajo, no de abajo para arriba, de arriba para abajo, porque en cuanto murió Cristo Jesús, el sacrificio que Él hizo fue completo. Entonces ya no necesitaban entrar en ese lugar, sino que ahora podíamos entrar libremente en la presencia de Dios, como lo dice en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos declara y nos dice claramente que vengamos al trono de su misericordia en el tiempo oportuno. Entonces creo que es importante que podamos entender que ya no estamos en el tabernáculo, ahora nosotros somos el templo movible, y nosotros cargamos la presencia de Dios, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice que si tú aceptas al Señor Jesucristo en tu corazón, lo confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Cristo Jesús murió por ti, eres salvo. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces creemos que es importante que entendamos qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Entonces miramos en el Viejo Testamento que la gloria de Dios se ponía sobre el tabernáculo. Ahora miramos que ya no se pone sobre el tabernáculo, sino está dentro de nosotros. Vamos a leer unos pasajes que vamos a estar brincando y los vamos a conectar todos juntos, pero quiero que vayan a Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 7, y ahí vamos a mirar otro ejemplo, otra ilustración de cómo es la presencia de Dios. Y creo que una de las cosas que vamos a mirar en estos versículos es que nos va a ayudar a conocer cómo debemos de ser para tener esa presencia de Dios. Y como el tema se llama atmósfera, estamos hablando, ¿qué atmósfera estás cargando? Ahora, para explicarles, atmósfera, cuando estoy hablando de la atmósfera, no estoy hablando en términos seculares, estoy hablando en términos que podamos entender que nuestro carácter y la manera que actuamos es lo que entramos. Cuando, por ejemplo, tú vas a un lugar, tú puedes percibir o tú puedes mirar a una persona cómo se conduce en la manera, y esa es la atmósfera que él está creando. Por ejemplo, tú entras a una iglesia, por ejemplo, y cuando entras a la iglesia, entra otro hermano con un mal carácter. Entonces la atmósfera que él está creando es una atmósfera, se puede decir, negativa, o se puede decir una atmósfera que no es sana. Entonces creo yo que es importante saber que nosotros al tener el Espíritu Santo, creamos una atmósfera, y en realidad nosotros no la creamos, la crea Él, pero nosotros solamente somos los automóviles o el templo movible.
si me explico bien. Entonces vamos a Crónicas, primera de Crónicas capítulo 13, y vamos a mirar la historia de David. Como ustedes saben, entonces la Arca de la Alianza es después, 400 años después, es lo que vamos a mirar ahorita en Crónicas, pero antes de eso, los filisteos habían tomado la Arca de la Alianza y se la habían quitado a los israelitas. Después, si ustedes saben la historia, la Arca de la Alianza la metieron en el templo donde estaban los filisteos, los dioses de los filisteos, y cuando entraban los filisteos a su templo, encontraron a su ídolo o a su dios quebrado. Entonces sacaron la Arca de la Alianza y el pueblo de Israel volvió a recoger el Arca de la Alianza. Entonces David, la Arca de la Alianza está fuera de Jerusalén y David quiere traerla otra vez de nuevo para Jerusalén. Entonces esto es lo que está aconteciendo. En el versículo 5 nos dice esto: entonces David reunió a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim. Los nombres bíblicos y en el hebreo son muy difíciles para mí, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre lo cual su nombre es invocado. Versículo 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, con salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano a la arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano a la arca, y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó en aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios en aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Estas escrituras que nos muestran la santidad de Dios, creo que en estos versículos nos muestra específicamente que Dios es santo y debemos de tener cuidado cómo reaccionamos. Es un ejemplo que nos está dejando saber aquí la Biblia, que Dios debe de ser escuchado. Había maneras de que se tenían que cargar la arca de la alianza. Si ustedes saben, la arca de la alianza tenía 2 querubines arriba, y dice ahí la palabra de Dios que es donde estaba la presencia de Dios. Adentro de la arca de la alianza miramos que estaban las tablas de los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón y estaba el maná dentro de esa la arca de la alianza. Entonces los sacerdotes tenían que cargar la arca de la alianza para moverla de un lado para otro. Entonces David tomó una responsabilidad que no le tocaba y agarra la arca de la alianza y le construyen una carreta con 2 bueyes y la están empujando, la están llevando hacia Jerusalén. En el momento que yo creo que pega un tope o algo, la arca de la alianza quiere moverse un poco y pone la mano y de repente Dios lo hiere. Entonces miramos que estaban gozándose y de repente todo quedó callado y David estaba triste. Entonces miramos que debemos de tener cuidado con la presencia de Dios. Ahí nos ilustra que debemos de, en verdad, temerle a Dios por su santidad. Pero déjeme seguirle en Crónicas, capítulo 15, en Primera de Crónicas, capítulo 15, vamos a brincar lo que está aconteciendo. Entonces dijo David, versículo 2, en Primera de Crónicas 15, dice esto: entonces dijo David,
el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Miramos aquí que David lee la ley, mira que lo que deben de hacer es lo correcto conforme a lo que dice la ley. Entonces él le ordena a los sacerdotes que se purifiquen y que iban a tomar la arca de la alianza. Entonces miramos en el versículo 12 de ese mismo capítulo 15, nos dice esto: y les digo, vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, pasar el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Versículo 13: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Ese es un punto muy clave, porque vamos a mirar que la palabra de Dios es importante para nosotros hacer la voluntad de Dios. El tema de hoy se llama atmósfera. Miramos que para llevar esa atmósfera o esa manera, ¿cómo les puedo explicar? Atmósfera, no estoy hablando secularmente, estoy hablando que cuando tú vas, llevas la presencia de Dios. Llevas la presencia de Dios. Creas alrededor tuyo una atmósfera o un ambiente, se puede decir, alrededor de las personas. Por eso miramos los levitas cuando cargaron la arca de la alianza. ¿Traían quién? Traían la arca de la alianza, pero traían la representación de Dios. Entonces cuando ellos vinieron a Jerusalén, traían cargando la arca de la alianza porque los había escogido el Señor. Y miramos que ahora nosotros, en el libro de Apocalipsis nos dice que nos ha hecho los sacerdotes y reyes. Entonces nosotros cargamos la presencia de Dios. La misma palabra de Dios dice en el libro de Corintios que somos vasos que cargan algo muy preciado, un tesoro muy preciado, y ese es el Evangelio, esa es la palabra de Dios, ese es el Espíritu Santo. Entonces lo que estamos hablando cuando decimos atmósfera es que estamos llevando a cabo en nuestras vidas, dentro de nosotros, el Espíritu Santo, y en realidad Él es el que crea esa atmósfera porque nosotros somos obedientes a Él y hacemos lo que Él nos manda. No sé si me estoy explicando, pero pueden poner comentarios abajo cuando ustedes miren la predicación. Entonces miramos aquí claramente que nos está diciendo como sacerdotes nosotros llevamos esa atmósfera, llevamos ese ambiente, esa manera de guiarnos. Cuando digo eso es nuestra conducta. A mí lo podemos mirar a través de las Escrituras en el Nuevo Testamento. Pablo claramente dice que la palabra de Dios muere en vosotros ricamente. Lo podemos mirar, es hasta en Colosenses 3:16, lo podemos mirar en Efesios, que nos vistamos del Señor o nos pongamos toda la armadura de Dios. Entonces podemos mirar que cuando estamos hablando de que nos pongamos la armadura de Dios, cuando nos pongamos al Señor Jesucristo, cuando nos pongamos, o que la palabra de Dios muere en nosotros, es el Espíritu Santo que muere en nosotros. Entonces, cuando nosotros somos obedientes a Dios y cargamos al Espíritu Santo, el ambiente cambia alrededor de nosotros. ¿No les ha pasado a ustedes que están gozándose y están teniendo un buen tiempo, y cuando entras a un lugar, de repente las personas pueden sentir cómo estás tú? Con gozo, con ánimo. Entonces es lo que estamos hablando. Estamos diseñados por Dios para llevar la atmósfera en nuestro espíritu y alma. Eso es importante. Y la atmósfera es dominante, o quiere decir, en otras palabras, penetrante. Cuando nosotros estamos caminando con Dios, su presencia es tan penetrante que otras personas van a sentirlo. Es contagiosa. Es contagiosa. Yo creo que sí es contagiosa. Me acuerdo que hace muchos años, cuando yo vine a ser cristiano, y lo he dicho muchas veces, trabajaba en el MOA hace como 20 años. Y me acuerdo que yo estaba con un gozo tremendo, apenas me había entregado al Señor Jesucristo. Y había un hombre que trabajaba ahí, dueño de un restaurante, y me miró varias veces
y me dijo, Felipe, ven, quiero hablar contigo. Y me dice, tengo una pregunta. Le dije, ¿qué es lo que pasa? Y él me dijo, no sé, miro que hay algo diferente en ti, miro como paz, como gozo. Y eso es lo que estoy hablando yo, mis hermanos. La presencia de Dios, la atmósfera, Él es el que crea todo. Entonces miramos, primer punto es que estamos diseñados por Dios para llevar la atmósfera en nuestro espíritu, en nuestra alma. Segundo punto que quiero decirles es, lo que llevamos dentro de nosotros tiene el poder para cambiar la atmósfera fuera de nosotros. Y eso sí es cierto. Creo que es muy importante que podamos mirar las Escrituras a través de eso. Como nuevas personas en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos, dice la palabra de Dios. Entonces, a nosotros ser cambiados por Cristo Jesús, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de caminar, tiene que cambiar. Y al cambiar, los demás la miran. Y cambia la atmósfera o cambia el ambiente. Y eso es lo que nos dice constantemente la palabra de Dios. Miren, vamos a tomar unos ejemplos sobre la atmósfera. Miremos a David, un gran ejemplo. David llevó la adoración. Miramos a través de Samuel, capítulo 16, 23. Primera de Samuel, capítulo 16, 23, dice esto. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saulo, David tomaba el arpa y tocaba en su mano. Y Saulo tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Miren lo que está aconteciendo. David tenía una atmósfera, se puede decir, un carácter hermoso, y Dios lo estaba usando para que con su adoración el espíritu saliera. Solamente Dios, y déjeme aclarar esto, Dios es el que hace esto. Uno solamente es el instrumento. Y al cambiar la atmósfera no quiere decir esto, que cualquiera puede venir y decir, voy a cambiar la atmósfera. Mi manera de ser, no. Miramos en el Viejo Testamento que nos dice claramente que las personas que llevaban el arca de la alianza eran los sacerdotes, los levitas, aquellos que habían sido escogidos por la familia. Ahora, pastor, espérame, ya me confundí un poco. Mi hermano Felipe, dígame, ¿cómo está eso? Muchas veces nuestra conducta y no estar bien con el Señor, podemos fingir. Pero cuando nosotros caminamos rectamente con el Señor y hacemos lo que nos ha dicho en su palabra, como lo dijo en el libro de Crónicas, en el versículo 15, dice claramente que los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y cuando nosotros vivimos una vida que Él quiere que vivamos, el cambio va a ser. Es como la historia que les dije temprano. Yo estando, trabajando, mi vida cambió totalmente. Cuando tienes una novia o un novio, quieres impactarla y quieres darle todo lo que tú quieres. Y se mira ese gozo y se mira ese brillo en tus ojos. Así lo mismo cuando yo vine a Cristo, mi primer amor, mis ojos brillaban, todavía brillan, un poco opacados porque ya estoy un poco más viejo, y los lentes no dejan mirar ese brillo, pero cuando vienes a Cristo, ese brillo en tus ojos, ese gozo, esa disposición de hacer todo lo que es importante, todo lo miran y tú creas una atmósfera. Me acuerdo cuando yo comencé, todos los días quería estar en la iglesia, los miércoles, los viernes y los domingos teníamos servicios y estaba constantemente ahí. Entonces cuando yo agarraba el micrófono los miércoles de oración, me acuerdo que hablaba a las personas y se motivaban porque estaba yo creando una atmósfera, no en realidad yo, sino el Señor que vive en mí. Como Pablo lo dijo, yo he hecho más que todos ellos, pero no yo, sino el Señor que vive en mí. Entonces ese es el punto, que cuando nosotros seguimos al Señor como es, vamos a crear una atmósfera que todos van a querer entrar en ella. Amén.
Amén. Yo sé que en su casa pueden decir amén, y si no dicen amén, digan ouch. Amén. Entonces miramos que David tenía esa atmósfera o esa humildad de adoración, y cuando él adoraba llevaba la presencia de Dios. Entonces miramos esa en Samuel, 1 Samuel capítulo 16 versículo 23. Miramos a José. José llevaba un espíritu de reconciliación y restauración. Debo decirle una cosa, cuando digo un espíritu, no estoy hablando de que traía malos espíritus o buenos espíritus, no. La manera en que se conducía José era una manera recta, una manera humilde, una manera que servía al Señor con todo su corazón. Y dice la Biblia, si ustedes se fijan en esa historia, que esa historia es impactante, está en el libro de Génesis, y hay 25 capítulos que se dirigen solamente a José, y es una de las personas y uno de los personas que cuando tú la lees es un parecido con Cristo en el Viejo Testamento. Entonces miramos que todo lo que hacía José, el favor de Dios estaba en él. Él creaba la atmósfera, Dios, pero por medio de José. Entonces, ¿qué atmósfera estás cargando tú? Entonces estamos viendo, José llevaba un espíritu de reconciliación, ya les dije qué quiere decir con eso, y restauración. En Génesis 50:20 dice esto, Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. So, miramos claramente que él estaba reconciliando a su familia y estaba poniendo a su familia en un lugar salvo. Él tenía ese espíritu de reconciliación o esa humildad por parte del favor de Dios en él. Y miramos a Esther, otra persona que también en el Viejo Testamento nos muestra que creaba una influencia o una atmósfera de influencia. Influenciaba, ¿por qué? Porque el Señor, Dios, estaba con ella. Y miramos en Esther capítulo 4 versículo 14, porque, y esto es lo que dice su primo Mardoqueo, dice esto: porque si calláis absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces miramos que Esther toma la decisión, pone en ayuno a él y a todo el pueblo judío, y tiene la influencia de entrar en la presencia del rey, y cambian las cosas totalmente. Entonces, ¿qué estamos cargando, mis hermanos? Creo que en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando hoy, ¿cómo nos estamos conduciendo? ¿Qué atmósfera estamos creando en nuestras familias? ¿Temor? ¿Preocupación? ¿Egoísmo? ¿Qué estamos haciendo? Por eso el tema de hoy es crucial y es bueno hablar de eso, porque ahorita es cuando más la iglesia debemos de brillar y llevar una atmósfera de amor, de paz, de ayudar a los demás. Y miramos no solamente a Esther, miramos a Caleb. Caleb, ¿se acuerdan de Caleb? Él tenía 80 años y iban a ir a conquistar la tierra prometida. Caleb era uno de los que eran los 12 que fueron a investigar la tierra prometida, si ustedes se acuerdan. Y miramos que Caleb ya estaba de 80 años y dice: todavía me siento de 40 años para tomar la tierra. Entonces me acuerdo que él y Josué fueron los únicos que creyeron al Señor que podían tomar la tierra prometida, pero los otros 10 estaban temerosos. Pero Caleb dice esto en la palabra de Dios en Números capítulo 14, 24, dice esto: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entro, y su descendencia la tendrá en posesión. Miramos Caleb, que el espíritu o la atmósfera que él creaba era muy diferente. Cuando decimos espíritu, y la palabra lo está diciendo, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, otro carácter, otra manera de pensar, otra manera de hacer las cosas, era diferente aparte del resto de los que estaban con él. Su posición era servirle al Señor. Él confiaba en el Señor, tanto él como Esther, como José,
como David, y miramos también a Pedro, uno de los personajes más importantes. Pedro llevaba la experiencia con Jesús. Él estaba con Jesús, él estuvo con el Maestro, el Mesías, el Dios Todopoderoso. Miramos en el libro de Hechos capítulo 3, versículo 6, y dice esto: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y miramos ahí lo que hace Pedro. Confiaba en el Señor y creó una atmósfera de que los demás creyeran en el Señor por el milagro que hizo el Señor a través de él. Entonces miramos que hay muchos que podemos sacar de la palabra de Dios. Está Bernabé, que le dicen y llamado en Hechos capítulo 4, 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, el levita, natural de Chipre. Miramos que su manera de ser era de consolar y de animar a los demás. ¿Qué atmósfera estás creando tú? ¿Qué estás cargando tú, mi hermano? ¿Cómo te estás guiando? Amén. Que me traigo el agua, porque saben ustedes que un poco de sed me da. Vamos a seguir, porque el tiempo se nos va. Se siente un poco raro porque no los miro aquí hoy, mis hermanos, pero están en su casa. Les amamos y les extrañamos, y sé que pronto nos vamos a volver a ver. Tú eliges la atmósfera que llevas. ¿Sabías tú eso? Tú eliges. En Romanos capítulo 13, versículo 14 nos dice esto: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo nos está diciendo en Romanos capítulo 13 que nos vistamos del Señor Jesucristo, que está en ti y en mí, si queremos tener una atmósfera o queremos tener una manera de vivir recta. Así como José, y esa es una de las ilustraciones más importantes que me ha pegado en el corazón. Como José decidió servir al Señor con todo su corazón, a pesar de las dificultades que él pasó. Lo vendieron, los hermanos lo quisieron matar, lo vendieron, fue esclavo, después de esclavo, fue a la cárcel por mucho tiempo, pero después Dios usó eso. Mi hermano, hoy estamos pasando una crisis difícil. Pregúntale al Señor, ¿qué quieres que aprenda en este tiempo? Amén. Elegir la atmósfera de respeto y confianza para la palabra de Dios. Debemos de crear, debemos de entender que para crear una atmósfera debemos tener no solamente a Cristo Jesús, pero también respeto por la palabra de Dios. Y es algo importante. En el Salmo 138, es uno de los versículos que a mí me pegan bastantes, es este. Salmo 138, 2 dice esto: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Miramos, mis hermanos, el salmista claramente entiende que la palabra de Dios es importante en nuestra vida. No nos vamos a ir solamente con emociones, no nos vamos a ir solamente con lo que diga la gente, no nos vamos a ir por la experiencia, sino nos vamos a ir por lo que dice la palabra de Dios. Y eso es importante. Una de las citas que a mí me agrada mirar que esto es importante, y ustedes lo vieron en Éxodos cuando estábamos leyendo, en Crónicas, y lo leí 2 veces, cuando los sacerdotes cargaron la arca de la alianza, hicieron conforme a lo que estaba escrito, la ley de Moisés y lo que había dicho Jehová, lo que estaba escrito. Entonces miramos que en realidad es importante que nosotros estemos escudriñando la palabra y estemos conectados con el Señor para hacer su voluntad y para que los demás puedan ver que Cristo vino a nosotros. La verdad, créanme, la palabra de Dios dice esto, y es uno de los versículos tan impactantes en mi vida. Salmo 19, 7 a 11. Salmo 19, 7 a 11. Dice esto: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Escuchó, mi hermano? La ley de Jehová es perfecta. Cuando dice la ley, es la palabra de Dios.
Y cuando usted lee su palabra, cuando está constantemente, su vida cambia, su aspecto cambia, su manera de pensar cambia, su manera de caminar cambia, y al cambiar todas esas cosas, su atmósfera cambia de adentro hacia afuera y los demás pueden mirar eso. Entonces dice esto: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. ¿Escucharon? Hay gran galardón. Ahora, cuando Dios está hablando, el salmista está dirigiéndose en este salmo, hablando de la ley, de los testimonios, de los mandamientos, de los preceptos, del temor, del juicio. Está hablando de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es importante en nuestras vidas. Para que nosotros estar en ese lugar que se cree esa atmósfera, debemos de tener respeto a la palabra de Dios y debemos de creer en las promesas de Dios. Y no nos vamos a guiar solamente en las emociones o lo que nos digan las personas. Como hijos de Dios y como sacerdotes, como dijimos en un principio, como sacerdotes y reyes, debemos de estudiar y escudriñar las Escrituras. Y eso es lo que hacían en el Viejo Testamento. Lo miramos a través de los años, cuando los sacerdotes tenían que estar estudiando la palabra de Dios. Los reyes tenían que tener estudiando la palabra de Dios todo el tiempo, las leyes de Dios, para que sus vidas se conducieran como debería de ser. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Entonces nosotros debemos de saber que en verdad la palabra de Dios tiene que ser una de las cosas muy importantes en nuestra vida. Elegir una atmósfera de fe positiva, se puede decir, o expectativa. Cuando digo eso, quiero decir que nuestra fe debe de confiar en Cristo Jesús. Él nos lo dijo. Esperar en Él, confiar en Él. Y no es esa fe de estar tristes. Tal vez a lo mejor pase. Miren, mis hermanos, lo he dicho muchas veces. Cuando oremos con una fe grande, pero sabiendo también que se haga la voluntad de Dios. Entonces creo que es importante tener expectativa. Ahora, elegir una atmósfera de pensamiento y visión más allá. Creo que muchos de nosotros conocemos esto, que muchas veces nosotros, nuestra vida y nuestra manera de pensar es: Dios no lo va a hacer. Hay que tener una perspectiva de que Dios lo va a hacer. Crear una atmósfera que Dios sí lo puede hacer. Y ese es el otro punto que vamos a mirar. Creo que la atmósfera que creemos o la manera que nos conduzcamos va a ser para la eternidad. Ese es el otro punto. Elegir una atmósfera de perspectiva, de impacto a la eternidad. Y eso es importante, porque lo que tú hagas hoy en este tiempo va a tener impacto para la eternidad. Y eso es importante. En Apocalipsis capítulo 14 versículo 13 nos dice esto: oí una voz desde el cielo, me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos le siguen. Mira lo que pasa. Todo lo que hagamos va a tener impacto eterno, no solamente en lo que hagamos, sino en las personas que toquemos. Y creo que eso va a ser impactante cuando lleguemos al cielo y miremos a aquellas personas que fueron alcanzadas por los hermanos y que fueron salvadas por Cristo Jesús, que nos vamos a conocer. Otra de las cosas que quiero decir, una de las últimas cosas, es que puedes tú crear una atmósfera en ti. Tú vas a decir: espérame, pastor, ya se puso medio raro aquí. No, miren lo que dice en el Salmo, y lo voy a decir varios salmos rápido, porque el tiempo se va a acabar. En el Salmo 16:2 dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Salmo 42:5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbes dentro de mí? Esperando en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Miramos en los Salmos constantemente que nos están diciendo que debemos de animarnos. ¿Cómo debemos de animarnos? Leer tu Biblia, crear esa atmósfera, crear ese ambiente, crear esa manera de vivir. En Efesios capítulo 5, versículo 18-20 nos dice esto claramente: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disilusiones, antes bien sed llenos del Espíritu. 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miramos claramente que tú puedes crear tu propia atmósfera. No dejes que lo que está aconteciendo alrededor cree tu atmósfera. Amén. Vamos a orar, porque el tiempo se me va. Vamos a orar y darle gloria y honra al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te pedimos hoy en esta tarde, Señor, que tú nos guíes, Señor, que tú nos consueles, Señor. Padre, la única manera que podemos tener ese lugar en ti, que tu presencia esté en nosotros, es reconociendo que tú eres el Señor. No es algo que dices palabras mágicas y aparece, no, es nuestra conducta cuando caminamos correctamente ante ti. Padre, te pedimos, Señor, que cambie nuestra manera de pensar y caminar, que nos ayudes, que en este tiempo que estamos hoy podamos nosotros estar más en oración, podamos estar nosotros más leyendo de tu palabra, conociéndote más profundamente. Y creo yo, Señor, que nosotros somos cargadores de lo más hermoso que es el Espíritu Santo.